¿Qué tal, queridos amigos? Es momento ya ineludible de hablar de lo que se está quedando rezagado. Fíjense ustedes, vamos a hacer el análisis puntual. Las grandes necesidades del ser humano en cualquier parte del mundo son, en primer lugar, la salud, la alimentación, la seguridad y sobre todo el muy alto nivel, la educación. Pues bien, en nuestro país se nos ofreció que tendríamos un cambio sustantivo en lo que se refiere a estas cuatro prioridades. Porque finalmente la corrupción que ahora se combate acarrea sin duda problemas graves en cuanto a la salud, en cuanto obviamente la violencia, en cuanto a la educación y en cuanto a la alimentación. La falta de autosuficiencia alimentaria, por ejemplo, es grave porque nos pone en una condición de dependientes frente a las grandes potencias del norte y de Europa. Si no tenemos la capacidad de ser autosuficientes ni siquiera en granos básicos, es obvio que nos tendrán agarrados por el cuello todos aquellos que creen que pueden controlar y conquistar, reconquistar a nuestro país. A mí me pareció una gran decepción que la contrarreforma educativa, cuando se acabó con todas las inquietudes de la mayor parte de los maestros en el sentido de borrar algunas de las reformas peñistas que evidenciaban una actitud felona frente al sector educativo, me di cuenta de que para muchos lo principal es que esa reforma educativa fuera otra vez una reforma laboral. Porque a nadie se le ocurrió en el legislativo tratar de que la reforma sirviera para mejorar el nivel educativo de los mexicanos, el nivel de competitividad intelectual. Cada vez es más difícil para los jóvenes mexicanos hacerse un huequito en las universidades del extranjero, salvo que tengan becas o que tengan capacidad económica para ello. Pero, por ejemplo, los muchachos que son egresados de nuestras universidades públicas no alcanzan el nivel suficiente siquiera para ser contratados por las grandes empresas. Más bien, vamos contratándolos para las cuestiones políticas. Hace algún tiempo, cuando Manuel Fabio Beltrones todavía aspiraba a la presidencia, hacia el 2012, me llegó a decir, cuando le pregunté, ¿cuánto de los políticos actuales son de verdad confiables? ¿Cuántas veces se ha perdido la oportunidad de tener a los mejores en la clase política actual? Y como me comentó, me respondió con un uff, hace mucho tiempo que no tenemos a los mejores. ¿Y por qué no tenemos a los mejores? Porque la iniciativa privada paga bien a aquellos que son egresados de las universidades particulares y desdeña, por supuesto, a los demás. Y si nos vamos a la cuestión de la violencia, volvemos a repetir que ese es un tema que nunca se tocará en las mañaneras. Parece como un elemento nocivo que puede introducirse en Palacio Nacional. Todo lo que tiene que ver con la conveniencia de los grandes cárteles y la también convivencia de los grandes cárteles con los que ejercen el gobierno municipal, estatal o federal en los tres niveles, poder e influencia. Yo diría que ahora es muy difícil llegar a un cargo público si no se cuenta con el aval de esas mafias que antes llamaba Andrés Manuel mafias del poder y que ahora se han ido diluyendo poco a poco con el tiempo. Pero es evidente que la mayor parte del nivel de violencia proviene de los grandes cárteles del narcotráfico con los que ya debía haber
una posibilidad de acercamiento para llegar a acuerdos que significaran de manera rotunda el fin de la violencia. No tiene sentido seguir exponiéndonos a una guerra infame en la que los Estados Unidos nos obligan a poner los muertos mientras ellos consumen las drogas en el mercado más grande del mundo, mercado de estupefacientes, por supuesto. ¿Y qué vamos a decir del fenómeno de la salud? Esto es algo también muy grave. No hay abasto de medicinas, no hay hospitales suficientes, hay 300 hospitales abandonados, de los cuales nada más podrán rescatarse aparentemente 180, tirándose a la basura millones y millones de pesos, como en el aeropuerto, como en el ferrocarril que se iba a terminar hacia Toluca con la autopista paralela, como tantas y tantas otras cosas que dijeron que iban a poder solventarse mientras se ahorraba el gobierno en sueldos de burócratas de lujo, o bien a cambio de evitar gastos superfluos atacando frontalmente a la corrupción. Yo quisiera saber cuándo el presidente de la República en alguna de sus largas mañaneras va a hablarnos de quiénes son ahora los integrantes de la mafia del poder. Porque resulta que gran parte de los que integran sus consejos con el liderazgo de Alfonso Romo Garza, consejos empresariales, son aquellos que antes señalaba como los verdaderos caballos del apocalipsis que formaban parte de la mafia del poder, tenían grandes ligues, grandes enlaces entre los gobernantes y el dinero. Gobernantes y el dinero. Lo de siempre, lo de cada rato, es lo que ha mantenido desgraciadamente la polución política. No se va a acabar con el viejo sistema si no se enfrenta de una vez el presidente de la República a estos 4 jinetes del apocalipsis mexicano. La insalubridad, la inseguridad, la falta de alimentación suficiente y sobre todo la intranquilidad, el dolor, la pena, la brutalidad. Mientras no se solucionen estos problemas, mientras se nos diga que hay reformas para dejar las cosas igual que antes, en una especie de gatopardismo a la moderna, no podemos decir que estamos avanzando, ni podemos sentirnos seguros cuando falta apenas unos días para que se cumplimente el primer año desde aquella apoteosis del 1 de julio en la que Andrés Manuel López Obrador dijo que gobernaría con todo su corazón a favor del pueblo de México. Digámoslo hoy y siempre, con cero cobardía.